Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la clase 9, las revoluciones de independencias latinoamericanas y los imaginarios surgidos alrededor de ellas, del tema 2 de la materia Cultura y Sociedad Latinoamericana. El tema 2 se llama América Latina en el pensamiento del siglo XIX, la identidad cultural, la alteridad y las culturas alternas. Em, la materia Cultura y Sociedad Latinoamericana está escrita al Departamento de Comunicación de la Escuela de Medios Audiovisuales, la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Es una materia del tercer año de la carrera de Comunicación Social. Las competencias de esta unidad temática y que están vinculadas directamente a esta clase son las siguientes. El estudiante se supone que al terminar la unidad temática, al hacer el trabajo evaluado, debe reconocer la identidad latinoamericana y caribeña, especialmente la venezolana en plural, es decir, identidades múltiples de acuerdo con el análisis y comprensión de estudios históricos y socioculturales. También debe desarrollar un sentido y mirada crítica a la hora de analizar fenómenos sociales latinoamericanos, especialmente sobre la realidad venezolana actual, ¿no? Conoce la realidad de América Latina, especialmente de Venezuela, para identificar paradigmas y mitos dentro del imaginario sociocultural actual con el fin de aplicarlo en su praxis como comunicador o comunicadora social. Y por supuesto, trabaja en equipo desarrollando un sentido de liderazgo, compromiso y responsabilidad. Hablamos del trabajo final, ¿no? Eh, Al hablar de trabajo final, deberían realizar trabajos periodísticos sobre las identidades latinoamericanas, especialmente la venezolana, con un sentido holístico, trabajando periodísticamente fenómenos actuales en su sociedad con un enfoque crítico desde la perspectiva histórico-cultural. Bueno, competencias bastante amplias, ¿no? ¿Qué hemos visto del tema 2 en la clase pasada? Vimos y discutimos en clase los acontecimientos del siglo XVIII en Europa, es decir, la enciclopedia como ese movimiento eh, ilustrado que permitió la realización de más de 15.000 artículos escritos por eh, cerca de 140 intelectuales de la época sobre temas variados, ¿no? Proyecto liderado pues por Voltaire y Diderot, ¿no? Y hablamos de la ilustración como un movimiento cultural, un movimiento político que permitió establecer o descentrar la Iglesia Católica como, eh, como explicación del origen de la vida y del origen del mundo para dar pie al androcentrismo, es decir, el hombre, no hablamos del ser humano, sino del hombre como el uso genérico de ser humano, ¿no? Como centro de la vida social y de la vida científica, ¿no? La separación de naturaleza y cultura, etcétera, ¿no? Y bueno, hablamos del iluminismo como eh, un ideal, digamos, todos estos movimientos lo que terminan es planteando una ruptura con el movimiento anterior, es decir, con el feudalismo como movimiento económico, este, con la monarquía de la época, ¿no? Y por supuesto hablamos de la Revolución Francesa, que fue la revolución política, el punto de quiebre que se desarrolló entre 1784 y 1994, lo que permitió pues el derrumbe de la monarquía francesa y el surgimiento pues del Estado como del Estado liberal, ¿no? ¿Cómo incidió todo esto en América Latina? Hablábamos un poco, eh, aplicando el dicho de cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. Obviamente, esta situación del derrocamiento de la monarquía en Francia hizo que en el caso de España, que en la mayoría de países de América Latina éramos colonias españolas, hispánicas, a excepción pues de Brasil y de algunas colonias del Caribe,
Entonces la dinastía borbónica en España lanzó una serie de reformas como copias del modelo francés, como leemos allí, con el fin de consolidar el poder del rey, ¿no? Tanto en metrópolis como en las colonias. Esto lo plantea Rinke y Schulz, y esto permitió ponerse como también a la par del, digamos, de los primeros pasos de la revolución industrial, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Y que esta, esta monarquía, específicamente la española, se pusiera, eh, digamos, en sintonía con los primeros pasos para la revolución industrial. Por eso es que se llamó, y bueno, también a la par o en sintonía con todo este movimiento ilustrado que hubo antes y bueno, durante la Revolución Francesa. Entonces, por eso es que se le llama despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado, ¿no? Entonces hubo una expansión de la explotación del oro en de Gerais en Brasil, hubo la creación de nuevos virreinatos, capitanías e intendencias, un poco lo que hablábamos en la unidad uno digamos, de la estructura político-administrativa que tenían las colonias, también se redimensionaron debido a este despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado, ¿no? Se generó a finales del siglo XVIII la expulsión de los jesuitas y confiscamiento de sus bienes, pues terminando sus actividades comerciales lucrativas, que es un punto que también conversábamos en la clase anterior, y hubo una intensificación del control con una fiscalización de puestos más rigurosa para todas las colonias. Se estableció el reglamento de libre comercio, funcionaron nuevos puertos en las colonias, pero indica Leandro García, ¿no? Que esto dejó intacto el monopolio español al permitir solo el intercambio con la metrópoli, ¿no? Entonces, el libre comercio terminó en detrimento con las colonias, ¿no? Con lo que se producía en las colonias. Y digamos un punto que fue neurálgico y que impulsó todo este, digamos, influyó, que incidió posteriormente en las revoluciones de la independencia fue la invasión entre comillas, de peninsulares, hablamos de españoles o españoles enviados directamente a la colonia para ocupar casi la totalidad de los cargos en la administración pública, lo que generó que los criollos, es decir, descendientes de españoles, los nacidos ya en las colonias americanas, tuviesen pues roces con esta decisión de traer a peninsulares, ¿no? Las consecuencias de todo este despotismo ilustrado, absolutismo ilustrado, es que la economía se revitalizó, pero solo para las metrópolis, es decir, solamente para España en este caso, o para Inglaterra, o para Portugal, ¿no? Y se agrandó pues esa brecha entre ricos y pobres, y hubo un antagonismo entre las regiones americanas que competían por el mismo producto con otros lugares del mundo, ¿no? Esto por el reglamento de libre comercio. ¿Qué ocurrió pues luego de la Revolución Francesa, esta revolución que fue tan violenta, tan un punto de quiebre sumamente importante, digamos, para el establecimiento de la modernidad como un modelo, ¿sí? Como una cultura, como un ordenamiento sociocultural, ¿no? Eh, Luego de la Revolución Francesa hubo un golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, se corona como emperador en 1804. El golpe de Estado fue el 9 de noviembre de 1799, ¿sí? Y se le llamó el golpe de Estado del 18 de Brumario, 18-19 de Brumario, porque recuerden cuando vimos el video que les pedí que visualizaran, ¿no? Sobre la Revolución Francesa, que debido a esta situación de revolución total, este, se cambió el calendario eh, para hacer una ruptura con la Iglesia Católica y se estableció un nuevo calendario que fue el Brumario, ¿no? Entonces estaban en el año 18-19 de Brumario, o meses creo yo, y bueno, lo cierto es que Napoleón se corona como emperador y comienza una expedición
de conquista de países vecinos y digamos, imperios vecinos, ¿no? Eh, Obviamente esto abarcó todos los países que estaban alrededor de Francia, incluyendo a España, y en 1808 invade España, secuestra al rey y declara a su hermano José Bonaparte en el trono de Madrid. Esta situación como de especie de vacío o de sustitución del rey Fernando VII por el hermano de Napoleón Bonaparte, hizo que se generara como todo un movimiento en las colonias de América Latina y el Caribe para hacer como eh, un, un apoyo pues a la restitución del rey Fernando VII de España, ¿no? Hay como varias posturas como llegó, con lo que ocurrió en América, ¿no? Entonces tenemos una visión conectada que plantea Stefan Rinken y Frederick Schulz, que hacen como una conexión especie unilineal, ¿no? Es decir, ocurrió la independencia angloamericana en 1776, habló de Estados Unidos, la actual Estados Unidos, hubo la Revolución Francesa entre 1789 y 1794, aunque comenzó antes, ¿no? Posteriormente fue la Revolución de Saint-Domingue, que sería el Santo Domingo, hoy actual Haití, en 1789, la expansión napoleónica sobre la península ibérica, como ya dijimos, en 1880, 1808, y posteriormente eso devino pues en las revoluciones de Hispanoamérica. Esa es como la propuesta unidireccional planteada por Rinken y Schulz, ¿sí? Pero en la historiografía actual se plantean nuevas perspectivas con respecto a esto, ¿no? Y tenemos una historiadora parameña, Marisa Lazo, quien dice que eso no fue tan unilineal, ni fue como una, digamos, revolución política que se replicó en América Latina y el Caribe, ¿sí? Y ella habla entonces de cuatro mitos. Habla, esto es un video que está en el aula virtual que ustedes pueden revisitar y que posteriormente podemos discutir en clase presencial. Habla del el mito uno, que es lo que llaman patria boba, ¿no? Em, ¿Por qué patria boba? Porque ella considera que ese vacío de poder, cuando Bonaparte se declara emperador y conquista España, ¿no? Secuestrando al rey y su familia, y bueno, el hecho de que los criollos juraran lealtad a la corona, ella dice que se debe analizar como cambios ideológicos importantes y un experimento creativo, ¿no? A raíz, por supuesto, de una crisis de legitimidad y un vacío de poder, ¿no? Eh, Ella considera que más allá de, digamos, de solamente plegarse a apoyar al rey de España, ¿no? Pues se puede pensar este hecho como el origen de una identidad criolla, y como el origen también de una identidad criolla y de los pioneros del nacionalismo, ¿no? Entonces, podría pasar a ser de una crisis de legitimidad a una revolución. Entonces ella plantea que no solamente los franceses construyeron la noción de república, de Estado-nación moderno en el siglo XIX, sino que también en América Latina se co-crea la noción de república con nuestras independencias. El segundo mito que plantea es que el papel de los marineros, ella dice artesanos, esclavos, esclavas, indios, indias, los sin camisa como carne de cañón. Ella Lazo explica que eso no es tan cierto, es decir, que ellos cumplieron un papel vital en las revoluciones de independencia de nuestros países, ¿no? Es decir, que no solamente fueron carne de cañón usados por los criollos, ¿no? El tercer mito es que fuimos imitadores de otras regiones y que por lo tanto hubo una falsa revolución. Ella explica, esta historiadora Lazo, que fue un proceso creativo, propio y original, y que fue tan importante como la Revolución Francesa, ¿no? Y, digamos, estaban conectados por relaciones transatlánticas, ¿no? Y esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, en el apoyo que recibió Francisco de Miranda de Inglaterra, eh, sobre todo especialmente por el tema de la masonería, ¿no? Entonces,
Y además participaron nuevas castas con diversidad de identidades étnicas en estas revoluciones, ¿no? Y vamos a ver ahorita qué significa esto. El mito 4 es que nada cambió, es decir, que hubo un cambio ideológico importante, verbigracia, pero ella dice que no es tan cierto, que sí hubo cambios significativos, ¿no? Por ejemplo, la ley de libertad de vientres, la abolición de la esclavitud, la instauración del sistema republicano. Por ejemplo, en México, por primera vez un presidente indígena, o hay un presidente indígena que es Benito Juárez, se reconfiguran las tierras indígenas, los artesanos participan en la guerra y bueno, también pelean derechos políticos, se refiere específicamente al derecho a votar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en América Latina? Un poco dando un breve bosquejo, aquí la idea no es volver a hablar de las revoluciones de la independencia, ¿no? Sino, bueno, visualizar cuáles fueron los cambios y cómo esto influyó en la constitución de la noción de república y además en la constitución de los estados-nación del siglo XIX, ¿no? Entonces, hubo varios flancos abiertos entre 1774 y 1826 en el Caribe, también flancos militares de independencias de norte a sur de América del Sur, de sur a norte de América del Sur, que lo conocemos muy bien, en el caso de Bolívar, en Brasil y en Centroamérica. Entonces podemos visualizarlo de esta manera. Estas láminas están en el aula virtual, ¿no? Por supuesto, la revolución de Saint-Domingue, Santo Domingo, en 1600, bueno, hubo una primera revolución en 1665, pero en realidad fue a finales del siglo XVIII que se estableció pues una guerra de guerrillas, de esclavos, que se desarrolló entre 1791 y 1804, ¿sí? Porque resulta que Saint-Domingue, Santo Domingo, hoy actual Haití, era una de las colonias más ricas del Caribe, ¿no? Tenía 800 plantaciones de azúcar, 3000 plantaciones de café, más de 3000 plantaciones de cacao y cerca de 1 millón de esclavos, ¿no? Y 76% de la población de esa isla, recuerden que ahorita actualmente está dividida la mitad en Haití y la mitad en República Dominicana, ¿no? 76% de la población de esa isla eran esclavos, ¿no? En 1804 se declara la independencia de Haití, bueno, después eh, digamos, de una rebelión de esclavos que ocurrió en 1791, ¿no? Estos esclavos se rebelaron, mataron más de 2000 blancos, destruyeron 280 plantaciones, y bueno, el líder de estos rebeldes era Toussaint, ¿no? Y Bonaparte no aceptó la independencia de Haití, porque era una colonia francesa, y en 1804 Haití se declara república libre. Bonaparte manda eh, un ejército a Haití y los esclavos finalmente lo vencen y en 1805 ocurre la primera constitución haitiana, ¿no? Y se declara pues a petición presidente, etcétera, ¿no? Digamos, el flanco que vemos es lo que yo les decía, de sur a norte con José de San Martín, ¿no? Este, quien es el libertador de Argentina, Chile, también libera a Perú. Y bueno, su epopeya independentista comienza en 1806. Hubo una expedición naval británica que invade a Buenos Aires y él, como la milicia local, eh, enfrenta esta expedición naval británica y la derrota, ¿no? Esta expedición eh, fue organizada, como les dije, por José de San Martín y bueno, fue victorioso y él con esos aires de libertad, pues se expandió, fue hasta Chile, libera Chile en el año 1817-1818
1818 y llega hasta Perú y, y lo libera en el año 1821. Hay una reunión, un encuentro entre Bolívar y San Martín el 26 y 27 de julio de 1822, que es como el famoso cuadro donde ellos dos se encuentran, ¿no? Y bueno, tenemos también la epopeya independentista sería de sur a norte, la conocemos muy bien con nuestro libertador Simón Bolívar, la creación de la Gran Colombia, la instauración de una primera república en 1811 en Venezuela. Luego esta primera república cae, se instaura una segunda república entre 1813 y 1814, que en el fondo estas primeras repúblicas fueron guerras civiles, es decir, venezolanos luchando contra venezolanos, ¿no? Cuando finalmente España manda, digamos, a sus ejércitos, se instaura la tercera república entre 1817 y 1819. Bueno, ya conocemos como la expansión, digamos, de esta idea de integración latinoamericana y de independencia que Bolívar llevó hasta Colombia, Ecuador, Bolivia y Ecuador, ¿no? Hablamos pues también de la independencia en México, que se dio en 1821 con el cura Miguel Hidalgo, José María Morelos, ¿no? Allí ocurre como una serie de rotación de poder hasta el punto que en 1847 en México pierde desde Texas a California en una guerra contra Estados Unidos con el gobierno del general Antonio López de Santa Anna. Esto generó pues, una rebelión del Partido Liberal de Benito Juárez, que fue una guerra contra Maximiliano de Francia, y bueno, ahí fue cuando tenemos pues, como el primer presidente indígena, ¿no? Y en Brasil estaba ocurriendo algo totalmente distinto, porque resulta que el hijo del rey de Portugal es enviado a Brasil para proteger a la familia debido pues a esta expansión de Napoleón Bonaparte, el príncipe Pedro I, y él curiosamente declara la independencia de Brasil en 1822 para coronarse emperador de Brasil, y Brasil fue un imperio hasta finales del siglo XIX, hasta finales de 1900, ¿no? Entonces fue un proceso pacífico y dirigido por un integrante de la familia real, el proceso de independencia, y surgió el Imperio de Brasil, como les dije, hasta 1889. José Pablo Feynman, que es un video que también está en la aula virtual, que ustedes lo pueden ver, él analiza todos estos fenómenos políticos que no están desvinculados al tema de lo que él llama el tren del progreso. Es decir, todos los cambios económicos que se estaban dando en América Latina. Eh, y bueno, cita, digamos, al autor marxista peruano con su famoso libro Los 7 ensayos de la realidad peruana, de Mariátegui, ¿sí? Quien explica, Mariátegui, que las revoluciones en América Latina no fueron revoluciones, lo que hubo fue una expulsión de la burocracia hispánica para sustituirla por una élite de criollos, ¿no? Pero que siguió idénticamente igual el problema de la tierra, del despojo de las tierras, las comunidades indígenas, que en el caso del Perú, pues son mayoritarias en ese país, ¿no? Eh, Feynman dice que la visión estructuralista de la historiografía hizo que algunos historiadores interpretaran las independencias de América Latina como subproducto del auge del capitalismo inglés, que puede ser cierto, claro. Es decir, Inglaterra en esta primera revolución industrial se convirtió como en esa industria propia del taller del mundo, y América Latina cumplía pues el papel de ser proveedor de materias primas, impulsando pues los monocultivos a través de las oligarquías, ¿no? El resultado pues fue un desarrollo asimétrico. Recordemos que el tema del desarrollo en el siglo XX, lo veremos posteriormente en el tema 5, es un eje transversal en los estudios de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, el desarrollo desigual, el desarrollo simétrico, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, esta situación de esta primera revolución industrial, explica Feynman, establece un pacto neocolonial luego de las revoluciones de independencia. Entonces, por ejemplo, Argentina exporta trigo y ganado, la zona del Caribe azúcar y Venezuela cacao y café, ¿no?
Entonces, hablamos del surgimiento de Estados-nación en el siglo XIX, que tenían economías liberales, ¿sí? Pero que en el fondo lo que eran era proveedores de materias primas a las potencias europeas. Yo creo que esta realidad continúa igual en muchos de nuestros países y seguimos siendo proveedores de materias primas no solamente de las potencias europeas, sino de las grandes potencias del mundo. Entonces, ¿qué ocurrió luego de la independencia? Que es como lo que vamos a ver en el tema 3, ¿no? El surgimiento de nuevos caudillos militares convertidos en terratenientes por Bolívar. Y esto, bueno, es explicable porque Bolívar no tenía con qué pagarles y les pagó con tierras, ¿no? Les decía yo en clase presencial que en mi trabajo especial de grado de maestría conseguí que Barinas, la mitad de Barinas era de una sola familia, los Febres Cordero. Y así ocurrió con otros generales de la independencia, de la epopeya independentista, que se convirtieron en los grandes terratenientes del siglo XIX, ¿no? Hubo una distancia entre los ideales, es decir, el constitucionalismo europeo, la legislación que se creó en torno a la Constitución de la República, la igualdad de los seres humanos y la acción. Es decir, hubo como una escisión entre ideales y acción. ¿Por qué? Porque si bien estaba todo esto en las constituciones, había una ausencia de instituciones democráticas, una división entre la capital y las regiones. Si hablábamos de desarrollo asimétrico comparado a nuestros países con las grandes potencias, también había desarrollo asimétrico a lo interno, ¿no? Hubo una larga guerra militar durante todo el siglo XIX en nuestros países y el vacío, luego de la finalización de las guerras de la independencia, fue asumida por los caudillos, que en general fueron héroes de la independencia, ¿no? También se generó una nueva clase media y esta nueva clase media imita el consumo europeo, pero no la producción europea, ¿no? En Argentina, pues hubo la matanza de indígenas, un genocidio, ¿no? En la Pampa Argentina en el siglo XIX con la campaña, pues, del desierto, ¿no? Entonces, bueno, vemos unos escenarios muy complejos, unas realidades que apenas se están constituyendo, que no podemos llegar como a conclusiones, eh, digamos, definitivas, sino que lo que estamos es planteando debates de lo que expone las distintas versiones o las distintas posturas de la historiografía, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser como los imaginarios o utopías que o que surgieron, digamos, en el siglo XIX? Una de las grandes utopías es la unidad latinoamericana, ¿no? La idea del integracionismo bolivariano, ¿sí? Como lo plantea la FIT. También el republicanismo. Nuestros estados nacionales están constituidos por repúblicas, por estados-nación, repúblicas además que tienen división de poderes, ¿sí? Además tenemos constituciones, que como dijimos anteriormente, hay una escisión entre constitucionalismo, lo que establece la teoría, lo que establece nuestras legislaciones y la práctica, ¿no? Y bueno, el país nació, nuestros países nacieron a partir de la epopeya independentista, ¿no? Entonces, todos los calendarios estatales se arman es a partir de este fenómeno, ¿no? Es decir, antes de la independencia o antes incluso de la conquista europea, pareciera que no hubo país o no hubo, bueno, en realidad la nación, el Estado-nación se constituyó después de las guerras de la independencia, eso es cierto, ¿no? Pero ya habían naciones, ya habían territorios, ya habían otras ideologías, ya habían sistemas políticos, económicos, sociales y culturales eh, confluyendo durante el proceso de conquista y colonización y antes del proceso de conquista y colonización, ¿no? Pero para el Estado-Nación, el punto de inflexión, o mejor dicho, el umbral para la constitución de lo que sería lo nacional, la sociedad nacional, fue a raíz de la epopeya independentista, ¿no? Entonces, vemos todo un calendario durante todo el año, Verbigracia el venezolano, donde estamos siempre celebrando estos hechos de la independencia, ¿no? Eh,
También está la teoría de la occidentalización cultural o modernización a medias, que es lo que plantea Briceño Guerrero, como con la idea de somos occidentales y no somos occidentales, y también con esta idea de Roberto Briceño de León de la modernidad mestiza que yo les hablaba en clase, ¿no? Y hablamos también, pues, la generación de nacionalismos o identidades nacionales, que en ese momento, en el siglo XIX, e incluso hasta mitad del siglo XX, la identidad se pensaba como una sola, como singular y como única, es decir, identidad en nacional. Entonces, son como todo imaginarios utopías que aún siguen vigentes digamos, en nuestras subjetividades e intersubjetividades, ¿no? Entonces tenemos algunas preguntas para debatir. Voy a abrir un foro para que podamos nosotros hacer un debate con respecto a esto y a las lecturas y a los videos que les he puesto en clase. Y voy a leerlas, ¿no? ¿En qué se diferenció entonces la Revolución Francesa de las revoluciones de la independencia en América Latina? Yo agregaría más en qué se diferenció, en qué se asemejaron, ¿no? Porque si estamos hablando que una historiadora como Marisa Lazo nos está diciendo que tanto la Revolución Francesa como las revoluciones de la independencia en América Latina y el Caribe, digamos, constituyeron la noción actual de república, ¿sí? Entonces, ¿cómo se asemejan? ¿De qué forma se asemejan, no? ¿Cómo se dio pues esa primera independencia de América Latina? Allí tenemos un video que le hemos compartido en el aula virtual, hablamos de la independencia de Saint-Domingue, hoy actual Haití, ¿no? ¿Cuál fue el papel de la prensa para ambas revoluciones? ¿Sí? Por ejemplo, el papel del Correo del Orinoco en ese flanco independentista de norte a sur que emprendió Bolívar, ¿no? Y luego las independencias se consolidaron entonces las ideas de la ilustración y el iluminismo. Entonces son preguntas que voy a plantear en el foro para que por lo menos ustedes respondan dos de esas cuatro preguntas, con la intención de que podamos seguir debatiendo, seguir conversando sobre este tema tan importante. La idea no es hacer como un recuento de lo que ocurrió con las independencias de América Latina y el Caribe, porque bueno, es un tema transversal, como les dije, desde la primaria, secundaria e incluso la educación universitaria, sino que cómo nos dejó todo esto, cómo nos transversaliza y qué nos dejó todo esto, qué secuelas, qué consecuencias en lo que sería la estructura del Estado-Nación actual y en el imaginario en torno a lo nacional, a la sociedad nacional. Les comparto la bibliografía que ustedes pueden ver en el aula virtual, digamos, no está toda la bibliografía en el aula virtual, pero las láminas las pueden conseguir en el aula virtual y por lo tanto pueden buscar, porque ahí están los enlaces de la bibliografía. Para la próxima clase vamos a discutir, a conversar sobre uno de los capítulos de la serie El espejo enterrado de Carlos Fuentes, ¿sí? Un poco para seguir conversando sobre este tema y bueno, dar pie a trabajar el tema de las distintas revoluciones industriales que ocurrieron en el siglo XIX. Estoy atenta a sus inquietudes, a sus preguntas en la clase presencial y bueno, una vez que abra el foro se los comunicaré por los medios de comunicación que hemos creado para dialogar. Muchas gracias y nos veremos en clase pronto.